Gracias al Observatorio por la invitación también y por poder estar aquí compartiendo mesa con dos personas que nos han inspirado también tanto y contado cosas interesantes. Y ahora yo, en el poco tiempo que tenemos, pues había traído una presentación, pero creo que voy a cambiar un poco porque a la luz de lo que se ha hablado antes, yo creo que ya después de la presentación del informe se ve que esto del cambio climático y de conseguir la acción climática urbana es imprescindible, como se ha mencionado por la frase del secretario general de Naciones Unidas, pero a la vez es muy complejo, ¿verdad? Y además es multifacético, hay muchos temas que abordar. El propio Juan también ha comentado incluso la conexión con la calidad del aire también, incluso cómo el cambio climático no solo es la mitigación, que es lo que casi más solemos pensar desde el ámbito municipal, sino también la adaptación. Entonces, creo que lo que se pone de manifiesto es lo complejo y difícil que es conseguir una acción climática que sea realmente, que tenga impacto y que mejore la calidad de vida de la ciudadanía, que es al final para lo que todos estamos aquí. Y cuando hablamos de acción climática lo que hablamos es de reducir emisiones y de adaptarnos, pero no porque sí, sino porque creemos que además con eso se generan oportunidades, la calidad de vida de la gente mejora y tenemos unas ciudades mucho más habitables, más seguras, más verdes, más amigables, y eso es un poco por lo que estamos todos aquí, ¿no? Entonces, como eso es muy difícil, pues yo creo que lo que es interesante es pensar cómo podemos hacerlo, ¿no? No tanto qué es lo que hay que hacer, que yo creo que todo, y además con la lista de indicadores que ha ido mencionando, pues ahí se ve, pues habría que bajar todos o subir en los resultados de todo eso, pero lo difícil es cómo hacemos eso, ¿no? Y yo creo que el foco que quiero yo poner hoy, a la luz de las presentaciones anteriores, es que a una ciudad, por muy interesada que esté, como Madrid, o como ha demostrado Juan, en hacer esa acción climática, es muy difícil hacerlo solo. Es muy difícil que la ciudad lo haga sola en varios sentidos. Es muy difícil que lo haga sola porque si nadie ha hablado de qué porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero están al alcance de la mano del municipio, de la corporación municipal, digamos, lo que Juan tiene en su subdirección como responsabilidades. Y la media de Europa es el 15%. Es decir, el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero en una ciudad no dependen del ayuntamiento. Por tanto, por mucho que pudiera hacer, el ayuntamiento no va a hacer realmente una acción climática potente si va solo. Y, por tanto, hay que incorporar a otros actores, hay que incorporar al sector privado y hay que incorporar a la ciudadanía. Entonces, si queréis llamar, el sector privado general. Pero ¿cómo se hace eso? Y, además, los objetivos son tan ambiciosos que, en mi opinión, tampoco una ciudad puede ir sola. Si no se empieza a trabajar entre ciudades, si no se empieza a colaborar más unas ciudades con otras, pues no vamos a avanzar. Y yo creo que las ciudades tienen que empezar a dejar de competir entre ellas y empezar a colaborar o a cooperar un poquito más. Y entonces eso, que yo creo que probablemente hasta estemos todos de acuerdo, incluso en los momentos de crispación que vivimos en este país, pues lo que es difícil es cómo hacerlo, ¿no? Y entonces yo lo que voy a enseñar en 5 minutos es una iniciativa que ya se ha mencionado y que lo que pretende es precisamente eso. Precisamente lo que pretende es que las ciudades no vayan, mejor dicho, los municipios o las corporaciones municipales no vayan solos en la lucha contra el cambio climático, sino que vayan con otros actores y con otras ciudades. Y esa es la misión europea de ciudades y, en particular, la plataforma española. Entonces, me voy a saltar todo lo que veníamos diciendo de la importancia de las ciudades, etcétera, porque ya lo sabemos todos. Y la misión que ha mencionado también Rodrigo antes es una iniciativa europea que lo que pretende es que al menos haya 100 ciudades en Europa climáticamente neutras antes de 2030 y que eso se convierta en eje transformador de Europa y atraiga a más ciudades. Aquí están las 100 ciudades, entre ellas las 7 que ha mencionado Rodrigo antes. Y lo que se centra la misión no tanto es en poner un objetivo muy ambicioso, que realmente alcanzar la neutralidad climática en 2030 pues es prácticamente imposible, sino sobre todo en cómo hacerlo, por lo que decía antes. Y aquí lo que quiero destacar son dos cosas, que es que lo que se ha creado es una plataforma de la misión, que es un espacio donde las 100 ciudades trabajan juntas, que se llama Net Zero Cities, y donde de alguna manera comparten buenas y malas prácticas. Yo creo que es importante empezar a hablar de las malas prácticas también para aprender de los errores y no solo presentar las buenas prácticas, y donde las ciudades, además de aprender entre ellas, pues se relacionan, establecen lazos
y empiezan a trabajar juntas. Y luego, el otro instrumento principal es que las ciudades tienen que desarrollar una cosa que en inglés se llama Climate City Contract, que en castellano lo hemos traducido a acuerdos climáticos porque no es un contrato legal vinculante, sino es un acuerdo de ciudad. Es lo mismo de antes. No es un acuerdo que la municipalidad, el alcalde firma como alcalde, que además si mañana es otro alcalde, pues a lo mejor se iría abajo, sino es un acuerdo de ciudad, donde la ciudad se compromete con todos sus otros actores, con la academia, con los actores privados, a hacer ese proceso de transformación urbana. Y esos son los dos principales elementos. Cuando cada ciudad tiene un acuerdo climático con suficiente calidad, la Comisión Europea da a esa ciudad la etiqueta misión, que es lo que ya Madrid, como ha presentado antes Juan en una transparencia, pues ya recibió hace 2 años. Y esa es la iniciativa europea donde están las 100 ciudades, pero como decíamos antes, que nos damos cuenta que esto nadie lo puede hacer solo, pues creemos que hay que aterrizar la colaboración no solo en Europa, sino en el contexto de cada Estado miembro, porque en la práctica todos habéis participado probablemente en muchos proyectos europeos entre ciudades y aunque es interesante aprender de otros y colaborar, la realidad es que luego es muy difícil llevar a la práctica iniciativas que han hecho otras ciudades, porque tenemos primero un lenguaje distinto y a veces nos cuesta mucho comunicarnos con otras ciudades europeas, por muy maravillosas que sean. Pero es que además tenemos una cultura distinta, un clima distinto y sobre todo una regulación y una fiscalidad que a veces es distinta. Y por tanto creemos que es muy importante trabajar en el ámbito estatal. Y por eso se creó, con el impulso del Gobierno, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una plataforma española donde precisamente intentamos llevar a la práctica esto que acabamos de decir, que es una plataforma, no es un espacio web, no es algo informático, es un espacio de colaboración. Es como si creáramos un edificio o un contexto donde las ciudades pueden pasar de competir a colaborar, como decíamos antes, y donde además atraemos a todos esos otros actores. Y esa es la plataforma nacional, en la que ahora mismo están, por supuesto, las 7 ciudades de la misión, porque es una plataforma en torno a la Misión Europea de Ciudades, pero tenemos otras 11 ciudades que tenéis ahí a la derecha, todas las demás. Prácticamente de todas las comunidades autónomas españolas. No voy a nombrar todas por si me dejo alguna y porque no perder más tiempo, pero ahí se ven las ciudades que están. ¿Y qué es lo que pretendemos? Pues al final, lo que decía antes, hacer práctico esa colaboración multiactor y también multinivel. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo incorporemos a los otros actores, sino que también la ciudad pueda facilitar un espacio para que pueda trabajar con las comunidades autónomas, diputaciones y con el Gobierno estatal y además con la Comisión Europea también. Y por eso, pues como podéis ver ahí, la plataforma, que sería esa capa intermedia que está ahí, lo que hace es intentar conectar el trabajo local con el ámbito estatal y con el ámbito europeo, incorporando a los actores también en una escala nacional, que por supuesto las ciudades trabajan con sus actores locales de forma continuada, pero nosotros tenemos la posibilidad desde la plataforma de atraer actores que operan en todo el territorio estatal para poder apoyar a las ciudades. Y en particular, ¿cómo lo hacemos? Y ya con esto termino, pues lo que hacemos es tener un espacio en el que llevamos a la práctica esto de antes, fundamentalmente con 3 tipologías, entre comillas, de servicios, ¿no? O sea, lo que hacemos es, estamos al servicio para apoyar a las ciudades. Y lo que hacemos es, pues si queremos seguir el ejemplo de la metáfora de un edificio, queremos construir un edificio para que las ciudades trabajen juntas, ¿no? y colaboren todos los actores. Pues ese edificio tiene que tener lugares de encuentro, tiene que tener la cafetería, los pasillos, los espacios donde la gente se encuentra, y eso es el primer nivel del servicio. Organizamos reuniones todas las semanas con las ciudades, los pobres aguantan viniendo 1 hora y media todos los lunes online y llevamos 150 reuniones o no sé cuántas, o 200, y siguen viniendo, lo cual es sorprendente. Entonces, tenemos esos espacios de encuentro entre ciudades y luego espacios de encuentro presenciales. Por ejemplo, dentro de un mes, del 14 al 16 de julio, tenemos nuestro encuentro anual en Santander, donde 150 a 200 personas de los ecosistemas de todas las ciudades, con ese espacio multiactor, se juntan a pensar cómo mejorar, aprender unos de otros y establecer esos lazos. Entonces, generamos espacios de encuentro, que eso es lo que hacen tradicionalmente también otras redes, ¿no? Eso no es nada novedoso. Luego, si seguimos la metáfora del edificio, tenemos
no solo los lugares de encuentro, los pasillos, la cafetería y tal, sino que tenemos que tener sitios de entrenamiento, ¿no? Puede haber un gimnasio o unas salas de formación o un espacio donde la gente adquiere las capacidades para poder trabajar. Y eso es lo que nosotros llamamos espacios de entrenamiento. Entonces, damos formación, entre comillas, es decir, un aprendizaje colectivo a través de metodologías muy variadas, ¿vale? Y fundamentalmente, como antes hemos dicho, que el eje central de la misión es elaborar esos acuerdos climáticos, no como un documento, sino como un proceso para poder trabajar interdepartamentalmente, para poder incorporar a otros actores, etcétera, pues desde la plataforma acompañamos y apoyamos a las ciudades en tener las capacidades para desarrollar ese acuerdo climático. Y ya pues podemos tener muchas cafeterías y muchas salas pero si no trabajamos, mal andamos, ¿no? Y entonces lo que tenemos son espacios de oficinas, ¿no? Que es donde apoyamos a las ciudades en su trabajo. Y eso es lo que realmente es quizá más interesante de la plataforma, porque el ADN de la plataforma es que no acompañamos bilateralmente a cada ciudad. O sea, no decimos a Madrid, venga, trabajamos con vosotros. Madrid ya trabaja con la UPM en unas cosas o con otros actores, sino lo que hacemos es crear un espacio de colaboración donde las ciudades trabajan juntas en sus retos. Y entonces lo que hacemos es crear o ayudar a crear lo que llamamos programas multiciudad. Es decir, las ciudades se plantean un reto y se ponen a trabajar juntas y les acompañamos y apoyamos en ese proceso. Uno de los primeros programas que han desarrollado es el de rehabilitación masiva de viviendas y entonces las ciudades están trabajando juntas en multiplicar por 10 la tasa de rehabilitación de sus ciudades. Y eso lo hacen bajo el paraguas además de un proyecto europeo que se llama UrbanNew y que está la Unión Europea dentro de la misión financiando ese trabajo colaborativo. Entonces las ciudades, en lugar de decir voy por mi cuenta a rehabilitar, pues empiezan a trabajar juntas para tener escala, atraer más fácilmente la inversión privada, poder desarrollar nuevos instrumentos financieros juntos, por ejemplo, y abordar los retos que haya de la rehabilitación juntos, colaborativamente, incluso haciendo esa gobernanza multinivel, incorporando juntos, que es lo que estamos empezando a hacer ahora, a las comunidades autónomas, al gobierno estatal, etcétera. Por tanto, al final, ese es el espacio, y perdón que me he pasado un minuto, y gracias por la atención.